todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que este es un paseo en el cual estaba en Cartagena y cogí un bus, un tour que hice y nos llevaron a Santa Marta. En Santa Marta vamos a conocer las partes más populares de todo. Acuérdense que aquí nació Carlos Vives, que mucha gente lo conoce así no sea colombiana, pero pues es un sitio que yo no sabía, es el centro histórico más antiguo de Colombia. Yo no tenía ni idea, supuestamente. Creo que es de América, pero bueno, de Colombia al menos sí. Yo pensé que era Cartagena o de pronto Bogotá, pero no, es Santa Marta. Así que hay un puerto muy grande ahí, toda la cosa. Así que muy interesante. Espero les guste. Vamos a ver dónde murió Simón Bolívar, donde enterraron a Simón Bolívar y toda la cosa. Así que muy interesante un poquito la historia de eso. Y espero verlo al final. Chao pues. Aquí quería mostrarles un poquito de qué tiene cara la carretera entre Barranquilla y Santa Marta. Normalmente al lado izquierdo siempre va a estar el mar, aunque el guía les va a explicar un poquito mejor que yo. Disfruten el viaje que está chéverísimo. Cartagena, Pueblo Viejo, ya nos encontramos con Ciénaga más adelante. Y ya haciendo las siluetas allá al fondo. Claro que la sierra está más atrás. ¿Qué tal la vista? Pues los quiero oír en los comentarios a ver qué opinan de toda esta vuelta. Aquí ya llegamos a la división entre Santa Marta y Bogotá, así que ya vamos llegando. Aquí ven un poquito de la historia de los ferrocarriles en Colombia, que ya hay varios videos de eso si quieren irlos a ver al canal. Y aquí estamos llegando ya hacia el estadio Eduardo Santos, que para nosotros los colombianos tiene una historia bastante grande, porque aquí fue donde se crió el Pibe Valderrama, una leyenda del fútbol colombiano. Así que vamos a ver una escultura colosal de bronce de 6 metros de altura. Hoy en día en los alrededores está el patinódromo, la piscina olímpica y el polideportivo de Santa Marta. Esculpida por el artista Amílcar Ariza, y contó que utilizó más de 3.500 pedazos de bronce enroscado para poder hacerle el pelo. Y fue inaugurada en noviembre del 2002. Y curiosamente aquí nació otro personaje bastante importante para el fútbol colombiano, que se llama Radamel Falcao García Zárate, más conocido como el Tigre. Bueno, llegamos al monumento del Pibe Valderrama. Según me contaban, en este estadio, que ya está cerrado, fue donde él comenzó. Sus primeros pasos en el fútbol colombiano. Así que vamos a darle una vueltica pues. Les cuento que es toda una sensación esto aquí, ¿eh? Todo el mundo quiere fotos. Y coloquen un gran comentario todos aquellos que gritaron en aquel gran pase del Pibe Valderrama hacia Rincón en el Mundial contra Alemania. Y aquí ya vamos para el centro histórico de Santa Marta. El guía les explica a los que no son colombianos qué es la aguapanela.
Bueno, y aquí realmente ya estamos llegando. Lo que pasa es que hay una playa espectacular, un malecón, digámoslo así, enfrente de la ciudad de Santa Marta, así que hay mucha gente de la ciudad que se viene directamente a esa. Me imagino que es por lo fácil de llegar y que ya está en la ciudad. Además que ahí es que están las famosas letras que les voy a mostrar ahorita. Aunque la más conocida y bonita realmente se llama El Rodadero, que va a ser nuestro próximo video, así que no se lo pierdan. El guía nos estaba explicando muchísimas cosas. Una de ellas nos estaba explicando la temporada más o menos turística, que hay más gente que lo normal. En esa obviamente que era porque era Navidad. Quería contarles otra cosa que es muy interesante allí. Nosotros en Colombia, allí muy cerca de Santa Marta, tenemos una Machu Picchu y se llama la ciudad perdida. Aunque yo no fui, pero les cuento. Además que no es muy turística porque no hay caminos ni carreteras, así que te demoras 3 días subiendo la montaña para poder llegar. También enfrente del malecón, aunque no pude filmarla, está el Hospital San Juan de Dios, que es el hospital más viejo de Santa Marta. En el año 95 dejó de funcionar, era un hospital de monjas, así que hay una leyenda que dice que mientras estabas en el hospital había un espíritu de una monja, una presencia sanadora, así que hubo recuperaciones muy milagrosas en el hospital, dice la leyenda, ¿no? Hoy en día es una oficina de pasaportes y parte de la alcaldía. Miren qué hotel tan bacano. Y en esta plaza donde está el mar, el centro histórico y todo, hay un monumento a Rodrigo de Bastidas, que fue el que fundó a Santa Marta. Es la ciudad más vieja de Colombia, no sabía. Así que sigamos pues. Y como se los prometí, aquí están todas las letras y miren lo bonito que tienen motivos dentro de las letras, así que ahí los dejo para que disfruten. La cual voy a tratarlo de hacer resumido para que ustedes tengan tiempo bastante de disfrutar de la playa. Esta es la biblioteca del Banco de la República y tienen una dedicatoria para Gabriel García Márquez. Además parece que siempre hay exposiciones en el segundo piso que son gratis si quieren ir y están allí. Banco de la República y la biblioteca de Gabriel García Márquez. Y justo al lado está la plaza de Simón Bolívar. Vamos a comparar el centro de Cartagena con el centro de Santa Marta. Miren todo el centro histórico de Santa Marta, que es considerada el centro histórico más antiguo del país. Recuerden que 499 años fundada. Nos falta un solo año para cumplir 500 años. Este señor que está aquí, este personaje que está aquí, es muy importante para los 5 países bolivarianos, que son Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. Pero faltaba un país que se separó de Colombia después, aunque ese país estaba junto, y ese país se llama Panamá. Aunque el Libertador solamente liberó 5 países, pero Panamá luego se separó. Miren cómo se ve el Libertador. La pregunta es para todos. ¿Cuánto creen que medía de estatura el Libertador? ¿Cuánto le pone? Él murió muy joven, 47 años de edad. ¿Dónde nació él? Venezuela, Caracas. ¿Dónde murió? Santa Marta, Colombia. ¿Cuál fue la enfermedad que tenía? Una enfermedad muy mortal,
llamada tuberculosis pulmonar. La pregunta es para todos también. ¿Creen que tuvo hijos, sí o no? Sí. ¿Cuántos hijos creen que tuvo? Recuerden 29 que tuvo hijos. un amante en Ecuador. ¿Quién es de Ecuador por acá? Manuelita Sáenz. En Colombia la hemos escuchado también. En Perú tuvo aproximadamente 19 amantes. En Bolivia tuvo 12. Y en Colombia tuvo más de 15 o 20 amantes aproximadamente. Cuando Pablo Escobar se dio cuenta de este periódico, ¿qué sucedió con el espectador? Le colocó la bomba y lo destruyó. ¿Sí lo recuerdas? Es por ende que esta casa es uno de los testigos de la historia de Pablo Escobar. Actualmente es un hotel. Si usted se quiere venir a hospedar acá, le recomiendo que se hospede en este hotel. Porque como dice el dicho, bueno, bonito y Barato. ¿entendido? Hicieron el periódico ahí. Ahí fue velado Simón Bolívar. Y después lo guardaron por 12 años aquí. Allá se encuentra la alcaldía de Santa Marta. Lo que nos representa a nosotros es el La cóndor. alcaldía. Este cóndor simboliza los 32 departamentos que tiene Colombia. Recuerden que la temperatura máxima de Santa Marta le llega aproximadamente a los 42 grados de temperatura. ¿Y van a almorzar o no van a almorzar? La casa del Zamora se llama. Vean la casa donde velaron a Bolívar por 3 días en el segundo piso. Esta fuente representa las 4 razas: mestizo, negro, blanco y indio. Vean, aquí están. Y justo atrás de esto está la alcaldía. Está cerrado obviamente hoy porque hoy es domingo, pero ahí está. Y vean su escudo y todo. Ah, y también nos hablaron de esto, que supuestamente el café de la Sierra Nevada es el segundo café más exportado de Colombia. Vamos al Parque del Amor, que supuestamente es el barrio más viejo de Colombia y se parece mucho a Getsemaní de Cartagena. Eso ahí debe haber un video ya en mi canal de eso. Esta es la playa ya. Si usted quiere venir acá, le recomiendo viernes, sábado, domingo y lunes. Mañana es lunes porque es un puente festivo, Reyes Magos. Es por ende que la gran cantidad de turistas va a venir a San Francisco de Paula Santa Fe. Por esto más adelante se encuentra el monumento de Francisco de Paula. Pero poco a poco iba cambiando el nombre con la gran cantidad de parejas que están llegando a esta zona. Usted viene aquí y va a encontrar una gran cantidad de novios caminando por el Parque de los Novios. Por eso se llama así, Parque de los Novios. ¿Vale? Allá está la catedral. Vamos rumbo a la catedral. Bueno, les cuento que vamos para la Catedral Basílica Menor de Santa Marta. Les cuento que esta basílica es un ícono en la ciudad. Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura colombiano, fue bautizado en esta catedral.
¿Se acuerdan al principio del video que les hablé que Carlos Vives también fue nacido aquí? Bueno, en esta iglesia él se casó la primera vez con Margarita Rosa de Francisco. Ellos hicieron una telenovela en Colombia y se enamoraron y ahí se casaron. También los restos de nuestro libertador Simón Bolívar descansaron en esta catedral durante 12 años y como lo pidió en su testamento, luego los restos fueron transportados a Caracas, Venezuela. La puede conocer completa. La única recomendación es que no puede ingresar con la gorra. Debes de quitarte la gorra para poder entrar a la catedral. Tienen 5 minutos y los espero acá. Adelante. Santa Marta, mi amigo. Caballero, gracias, señora. Miren dónde está la tumba de Bolívar, justo aquí en el altar. Por petición de él se dijo que se enterrara donde se muriera. Él se murió aquí en Santa Marta. Y al morirse, dijo que lo dejaran 12 años, que fue lo que se demoró en tomar la independencia de los 5 países bolivarianos. Y luego que lo llevaran a Caracas, que era su tierra natal. Así que así fue. Les cuento que hay letreros de eso por todo lado aquí. Cuento que se demoró tanto en terminarse casi 30 años porque siempre lo estaban atacando los ingleses, los holandeses, los franceses y hasta los piratas. Lo mismo que en Cartagena, si quieren ir a ver el video. Va a empezar la misa. Y esto sí no me lo esperaba, les cuento que las cenizas de Rodrigo de Bastidas están ahí todavía el día de hoy. Wow, aquí están también los de Rodrigo de Bastidas, que fundó en Santa Marta. Bastante emocionante haber podido venir aquí, les cuento, muy chévere. Y justo al lado está el edificio del Consejo Distrital. Gabriel García Márquez nació muy cerca de aquí, así que le hicieron un mural que representa una de sus novelas. Miren esta belleza. Ya. Chévere está. Música vallenata, uno de los caciques de la música vallenata, Diomedes Díaz, también se hospedó aquí. Él ya está fallecido. El hijo también fallecido se hospedó aquí en Don Pepe. ¿Por qué se llama Don Pepe? Pepe Vives Campo, el nombre del padre de Pepe Vives Campo. Pepe Vives Campo, hasta primo mío era o qué. Mírenlo, aquí está. El hotel de Carlos Vives. Hola, ¿cómo estás? Es el hotel Don Pepe. Se llama Pepe Díaz porque es el papá.
Este es el papá de Carlos Vives. Miren tan bacano. Es que es súper bonito las piezas y todo. Bueno, entonces ya saben, el hotel se llama Pepe Vives, porque es del papá de Carlos Vives. Aquí tenemos la Casa Rosada donde estaba el periódico El Espectador, lo que nos contó el guía que explotó pues la bomba ahí, y ahora hoy en día es un hotel y aquí ya llegamos a la plaza principal. Bueno, espero hayan disfrutado el video. Como les cuento, algo bastante revelador para mí estaba la cosa del espectador, la casa del espectador, que yo no sabía que eso era así toda la cosa, pero ahí fue que empezó el periódico, que es un periódico súper conocido hasta hoy en día en Colombia. Así que bueno, ahí nos vemos en el próximo capítulo. No olviden suscribirse, de compartir, que eso ayuda muchísimo al canal. Ustedes tienen el poder de hacerlo crecer, ¿o no? Y gracias por todo. Chao pues.